Este proceso de todo el mundo de competir bajando precios, lo que genera es que la gente que de por sí tiene un consumo deprimido, dice, oye, pues esto costaba 10 hoy y 12 ayer, pues me espero mañana a ver si cuesta 8, y si cuesta 8, me voy a esperar pasado mañana a ver si cuesta 6. Entonces, eso tiene un impacto todavía mucho más negativo sobre la demanda y eso es el esquema que veremos en el próximo año por todo este enorme exceso de capacidad. Algo muy importante, creo que lo menciono más adelante, pero por si no es una cifra de enorme importancia, el output potencial de Estados Unidos hoy presenta 8 puntos porcentuales de capacidad instalada ociosa. Esto no tiene precedente en la historia y por eso la presión deflacionaria que vamos a ver va a ser descomunal, al menos a corto plazo. Después de eso, ¿qué más? Pues, obviamente, deterioro de carteras de crédito bancarias, escasez de crédito. El gobierno, como estamos viendo, expande su balance sheet para compensar todo esto. Aquí seguramente fue Chopis Trigueros el que me lo enseñó en mi primera clase de economía, pero él me decía, el producto de un país equivale a la suma del consumo, más inversión, más gasto gubernamental, más exportaciones, menos importaciones. Estamos viendo un colapso del consumo enorme de cientos de miles de millones de dólares. Estamos viendo un colapso de la inversión privada de cientos de miles de millones de dólares. Cuando vemos que el gobierno expande su balance y inyecta cientos de miles de millones, lo único que está haciendo es compensar la caída de los otros para que el producto no se colapse o no se colapse demasiado. Entonces, eso es exactamente en lo que estamos. Por lo cual, cuando se dice que el gobierno simplemente puede abrir la llave del gasto y eso mágicamente genera crecimiento, pues desafortunadamente apenas se está compensando por lo que las otras variables están cayendo. Entonces, después de eso viene baja de demanda especulativa por activos, los bancos y los inversionistas buscan liquidez, o sea, hay este atesoramiento de liquidez ante la incertidumbre, o sea que no hay dinero que esté en la economía circulando. Algo muy importante, por ejemplo, se ha hablado mucho y de hecho tanto Arturo como el doctor Ortiz lo mencionaron, toda esta expansión enorme que estamos viendo que va a ocurrir en la base monetaria, al menos a corto plazo, tiene cero efecto inflacionario, porque lo que sí hemos visto es que se ha desplomado la velocidad del dinero. Entonces, ahora, eventualmente, eso va a cambiar. Entonces, después de eso que viene una caída en el precio de los activos, contracción del balance sheet de las familias, aumenta la relación deuda-patrimonio de las familias, se incrementa la proporción marginal a ahorrar en el peor momento de todos, ¿no? Aquí esto me recuerda la frase que decía San Agustín, ¿no? O sea, como decían, ahora quieren resolver un problema de exceso de consumo con más consumo. O sea, la realidad es que lo que uno desearía es que la gente se hubiera puesto a ahorrar antes. Entonces, ahora que ya se quieren poner a ahorrar, no queremos, ¿no? Entonces, San Agustín decía, Señor, dame el don de la castidad, pero todavía no, ¿no? El consumo sigue cayendo, quiebran las empresas, los gobiernos rescatan al que no deben para proteger el empleo, lo cual es, en mi opinión, bastante absurdo. El déficit público crece exponencialmente, tiene que aumentar la emisión de deuda pública para financiarlo. Hay este efecto de crowding out, donde el gobierno, al salirse a financiar, quita la posibilidad de financiamiento para las empresas privadas y les incrementa el costo de financiamiento. El Banco Central imprime para evitar presión deflacionaria. Los inversionistas se indigestan con la emisión de papel que hace el gobierno del mercado. Eventualmente suben las tasas de interés para compensar el deterioro crediticio. La moneda pierde credibilidad, los inversionistas se refugian en activos, generan inflación, seguramente las tasas de interés suben. Entonces, bueno, todo este precioso panorama que les acabo de pintar, que se ve muy prometedor, ¿cuánto dura? O sea, el problema es tratar de medir en qué punto estamos de todo este proceso. Y algo importante es que yo creo que estamos en el segundo de 3 rounds de una pelea de campeonato, ¿no? En el 2007 vimos un colapso del mercado inmobiliario, en el 2008 vimos un colapso de la inversión privada, de la expansión de capacidad de las empresas, y en 2009 vamos a ver realmente el colapso del consumo privado. Ahora, el problema es que son problemas de diferentes tamaños, ¿eh? El primero equivaldría en su momento a 5% del PIB, el segundo equivaldría a 10% del PIB y, como decía, el último equivale al 70% del PIB, así que no es trivial el enfrentar este colapso. Algo que ya lo saben, el mundo entero está en recesión. La OECD dijo que los 30 países de la organización están en recesión. Ellos mismos pronostican ya crecimientos negativos para las 3 regiones más importantes del mundo y este ya es un crecimiento que se ve bastante optimista. Ahora, cosas nuevas, como decía el doctor Ortiz, las exportaciones coreanas se quedaron 17%, las de Taiwán 38%, las de Hong Kong 5%, las alemanas 10.6%. Algo brutal, el PIB chino mostró crecimiento negativo en el cuarto trimestre del año pasado. La producción industrial de la India, su primera caída en 14 años. Japón, por primera vez en 28 años, tuvo 2 meses consecutivos de déficit comercial.
Los dos motores de crecimiento del mundo se han frenado, el consumidor estadounidense y la inversión privada china, que estaba creando toda esta enorme capacidad para ser el gran proveedor del mundo. Y por eso el proceso de apalancamiento estadounidense va a tener que ser un proceso largo. Los bancos van a tener que contraer sus balances, dado que toda la capitalización que el gobierno le da a los bancos es muy condicionada, donde dice, oye, yo te ayudo, pero no le puedes pagar a los ejecutivos y más te vale que empieces a prestar acá. Entonces, lo que es más probable es que los bancos van a cortar, a reducir su balance por la parte de crédito. La economía mundial requiere entre 4 y 5 dólares de crédito por cada dólar de crecimiento en el PIB, entonces seguramente la escasez de crédito va a tener un impacto importante a largo plazo. La recapitalización que hemos visto en los bancos apenas alcanza para el nivel de activos que actualmente tienen en sus balances. Tiene un deterioro muy fuerte todavía en la cartera de crédito al consumo, crédito corporativo. Estamos viendo, obviamente, caída en tarjetas de crédito. Algo importante, por ejemplo, es todo lo que es crédito para bienes raíces comerciales, que si bien es un mercado mucho más pequeño que el residencial, es un mercado que no está bursatilizado, o sea, los bancos lo tienen en la panza, va a tener mucho más impacto en la capitalización de los bancos. Los bancos tenían en el Tier 1, ¿no? la parte más sólida de su capital, lo que es más cash dentro de su capital, tenía alrededor de 5 billones de dólares. Después de esto les van a quedar como 3, por una cartera de crédito de 43 billones de dólares, apenas están suficientemente capitalizados, o sea que todo este dinero que vemos que se les inyecta apenas es suficiente para que sigan como están. Las pérdidas creo que de la banca mundial van a acabar ascendiendo a 2 billones de dólares o 2 millones de millones de dólares. Y por eso cuando vimos de este programa, el TARP, ¿no? el programa del Tesoro de los Estados Unidos para comprar activos en problemados de los bancos, pues yo creo que necesitamos más o menos 3 veces el tamaño de los recursos que se pusieron en este programa para regresar solamente a donde estábamos. Creo que es algo que va a ocurrir. Algo importante también es que en este momento también, que es quizá el menos aconsejable, los reguladores están asustadísimos porque se han visto muy mal, entonces van a estrangular todavía más a los bancos, forzándolos a tener más capitalización, lo cual va a ser mucho más complejo que regrese el crédito bancario. Y algo que es absolutamente ridículo, que lo decía el doctor Ortiz, no es que se les quiera obligar a los bancos a prestar y que se trate de salir de esto dando crédito, particularmente porque la gente no es hoy sujeto de crédito como era antes. Y aquí algo muy importante es lo siguiente. Se hizo un gran esfuerzo por renegociar las hipotecas que estaban en el mercado el año pasado. Ya 45% de las que se renegociaron en el primer trimestre del año pasado ya son cartera vencida. O sea, la gente no puede pagar, o sea, no es que quiera o no quiera. Y algo importante también, ustedes, como aquí en México, pues hay burós de crédito en Estados Unidos. Y el récord de crédito es un número importantísimo para todos los que vivimos allá. Todos nos sabemos nuestro récord de crédito, sabemos cómo está nuestra calificación y lo monitoreamos incluso. Y algo importante es que hoy el score promedio de crédito es 690 puntos. Para pedir una hipoteca a 30 años se requiere un mínimo de 760. Para comprar un carro se necesita un mínimo de 720. O sea, la primera regla aquí es que no se le puede forzar a los bancos a prestarle a quien saben que no les va a pagar. Y aquí el problema es que se ha deteriorado la capacidad de la gente para pedir prestado y eso se tiene que reconocer. La pregunta clave ¿la caída en el consumo estadounidense que vamos a ver es temporal o es realmente una tendencia mucho más permanente, más secular? Y creo que es desafortunadamente esto último. Creo que vamos viendo las grandes áreas de demanda de los americanos, demanda por vivienda. Como decía el doctor Ortiz también en su presentación, las 68% de las familias viven ya en casa propia en Estados Unidos. Esto es muy por arriba de la media histórica que es de 64%. El patrimonio de las familias está devastado. La razón capital, precio de las casas es solamente el 44%. Quiere decir que deben la diferencia a 100. Conforme el precio de la casa baja, pues la parte que es este capital se va volviendo más pequeña porque la deuda permanece constante. Entonces, aquí están mucho más apalancados hoy que antes solamente porque bajó el precio del activo. El patrimonio, ahora, es lo más importante también de este deterioro. El patrimonio de las familias americanas se contrajo el año pasado en 13 millones de dólares. Cuando Obama hablaba ayer de un estímulo fiscal de 700 mil millones, es 5% de lo que se contrajo el patrimonio de las familias. Entonces, esto es casi 20% del patrimonio total, anda por ahí de los 70 millones de dólares, billones. Entonces, aquí lo que es una realidad, o sea, véanlo ustedes a nivel de ustedes. O sea, si ustedes ven de repente un colapso de esta magnitud en lo que tienen de ahorro, en lo que vale su casa, ¿cuál es la probabilidad de que vayan a seguir consumiendo al ritmo al que estaban? Lo más probable es que van a tener que empezar a resarcir el ahorro que no hicieron.
Y aparte aquí se están generando otra serie de, bueno, estando en una universidad, este me parece un ejemplo importante, como ustedes saben, las universidades americanas dependen en mucho de sus endowments. El endowment de Harvard, por ejemplo, valía a finales de 2007